Todo comienza con una pregunta aparentemente simple, pero profundamente audaz. ¿Qué tan grande es la Tierra? Durante siglos, civilizaciones enteras observaron el horizonte, estudiaron las estrellas y navegaron océanos incansablemente. Sin embargo, nadie podía responder con certeza. El planeta era vasto, las herramientas primitivas, y la exploración era una apuesta contra el peligro. En la antigua Grecia, un hombre decidió intentarlo. En el siglo III a.C., Eratóstenes comparó las sombras proyectadas en dos ciudades egipcias separadas por cientos de kilómetros, y solo con matemática pura calculó la circunferencia del planeta con una precisión sorprendente, más de 40.000 kilómetros. Pero este conocimiento no se conservó sin lucha. La historia avanzó entre guerras, imperios que nacieron y cayeron, y bibliotecas que ardieron hasta convertirse en cenizas. Durante siglos, el verdadero tamaño del mundo se olvidó, se ignoró o fue reemplazado por mitos. Cuando llegó la era de la exploración, en los siglos XV y XVI, hombres como Magallanes y Colón apostaron su vida sobre la forma y tamaño de la Tierra. Para algunos, el riesgo significó gloria. Para otros, significó ruina absoluta. Y mientras el comercio global crecía, los mapas se convirtieron en armas de poder. Pero estaban llenos de errores, continentes deformados, distancias a ojo y misterios sin resolver, como la verdadera inclinación del eje terrestre. Entonces llegó el siglo XVII, y los científicos miraron hacia los cielos. Isaac Newton propuso que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba ligeramente abultada en el ecuador. Otros lo rechazaron tajantemente. La única manera de descubrir la verdad era medirla, y así se preparó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la ciencia. Equipos enteros de exploradores, astrónomos y aventureros arriesgarían sus vidas para responder la pregunta de Newton. Dos grandes expediciones serían enviadas, una hacia los hielos del norte y otra hacia las montañas salvajes de Sudamérica. Cada una pondría a prueba no solo el conocimiento, sino los límites de la resistencia humana, porque medir la Tierra nunca fue un proceso ordenado. Estuvo marcado por hambre, enfermedad, traiciones, tormentas y pérdida. Pero incluso en medio del caos, la ciencia avanzó, paso a paso, hasta que, en el año 1735, un grupo de científicos franceses partió hacia Sudamérica. Frente a ellos se extendían junglas, volcanes y un misterio que había perseguido a la humanidad durante milenios. La historia apenas comenzaba. En 1735, dos grandes expediciones partieron para resolver el debate definitivo que dividía a la ciencia europea. Una avanzó hacia el norte, rumbo al Ártico. La otra se internó hacia el sur, rumbo a los Andes. Su objetivo era tan simple como monumental: medir un solo grado de latitud para descubrir por fin la verdadera forma de la Tierra. La expedición sudamericana enfrentó el peligro desde su primer paso. Los Andes no eran colinas suaves, eran colosos que cortaban el cielo. El aire era delgado, el terreno hostil, y cada kilómetro parecía diseñado para quebrar cuerpos, mentes y convicciones. Tormentas destruyeron campamentos. El hambre y las enfermedades tropicales hicieron estragos entre los hombres. Estallaron rebeliones locales y la confianza entre los propios científicos comenzó a fracturarse. Algunos susurraban que esta misión estaba maldita desde el comienzo. Aún así, midieron una y otra vez triángulos, líneas base, cálculos nocturnos bajo cielos imposibles. Durante años compararon estrellas con distancias trazadas sobre valles inmensos. El trabajo era lento, agotador, y cada resultado costó sudor, sangre e incluso vidas. Mientras tanto, en el extremo opuesto del mundo, la expedición en Laponia avanzó con rapidez increíble. A pesar del frío brutal, la oscuridad interminable y el viento polar que cortaba la piel, completaron sus mediciones en un solo año. Sus resultados apuntaban sin rodeos a Newton. La Tierra estaba achatada en los polos, pero en Sudamérica el tiempo se volvió interminable. Los conflictos internos no cesaban. Los meses se convirtieron en años.
Una misión que debía durar unas pocas temporadas se transformó en casi una década. Científicos envejecieron en esas montañas. Amistades se volvieron rivalidades amargas. Hubo muertes, hubo contradicciones. Había datos que no encajaban. La montaña y el cielo cobraron un precio enorme. Finalmente, tras casi 10 años, la misión terminó. Y su conclusión fue innegable. Newton tenía razón. La Tierra estaba abultada en el Ecuador. Los Andes habían consumido hombres, tiempo y cordura, pero habían entregado la verdad. Sin embargo, la victoria científica dejó cicatrices profundas, amistades destruidas, fortunas perdidas. Algunos regresaron a Francia quebrados, otros jamás volvieron. La Condamine mismo se quedó durante años en Sudamérica, como si no pudiera o no quisiera regresar a casa. Esta expedición se transformó en leyenda, un relato de genialidad y sufrimiento, triunfo y ruina. Pero no era el final, porque mientras las ideas de Newton se consolidaban, nuevas preguntas emergían y las rivalidades científicas estaban a punto de volverse más intensas. Y si quieres seguir este viaje entre genios, egos, descubrimientos y obsesión pura, quédate. Lo que viene después es aún más personal, más humano y mucho más oscuro. Londres, finales del siglo XVII. Las cafeterías estaban llenas de debate. La ciencia ya no vivía oculta en monasterios. Ahora se desarrollaba entre discusiones furiosas, ideas que chocaban de frente y egos descomunales. En el centro de esa tormenta intelectual estaban 3 hombres, Halley, Hooke y Newton. Edmund Halley, maestro navegante de los cielos, lanzó la pregunta que obsesionaba a las mentes más brillantes. ¿Qué fuerza tan inmensa mantiene a los planetas girando en sus órbitas perfectas? Robert Hooke, brillante pero combativo, aseguró que conocía la respuesta. Era la gravedad, tirando de todo hacia un punto central. Pero sus ideas, aunque fascinantes, carecían del rigor matemático que pudiera sustentarlas para siempre. Entonces Halley recurrió a un hombre ermitaño, Isaac Newton. Cuando Halley le preguntó, Newton reveló algo devastador. Él ya había resuelto ese problema años antes y había guardado la solución en un cajón. Cuando Newton mostró sus notas, Halley quedó atónito. Allí, en líneas matemáticas precisas, Newton demostraba que la misma fuerza que hacía caer una manzana era la misma que guiaba la órbita de la Luna. El universo estaba unido por una fuerza universal, pero Hooke no se quedó callado. Acusó a Newton de robarle la idea. El conflicto se volvió venenoso. La Royal Society entera se dividió en bandos. Era una guerra intelectual, orgullo contra orgullo. En medio de esa guerra, Halley se convirtió en mediador. Insistió, presionó e incluso pagó de su propio bolsillo para que Newton publicara. Sin Halley, la obra maestra jamás habría salido a la luz. En 1687 se publicó la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, un libro que cambió la historia del pensamiento humano para siempre. El cielo y la tierra dejaron de ser reinos separados. Todo obedecía a las mismas leyes universales. Pero para Newton, el triunfo no trajo paz. Se volvió desconfiado, cerrado, aislado. Lo que el mundo celebró como un logro monumental, él lo cargó como una sombra. La ley de la gravedad había nacido, sí, pero su creador estaba rodeado por su propia oscuridad. Y para entender hasta dónde llegó esa oscuridad, debemos entrar en el mundo privado de Newton, un lugar donde el genio y la obsesión se vuelven indistinguibles. Para el mundo, Isaac Newton era el hombre que había explicado el cosmos con una exactitud jamás vista. Pero detrás de las puertas cerradas había otra realidad. Newton era hermético, frágil, obsesivo. Su mente brillaba más que cualquier otra. Pero también estaba acechada por sombras que pocos alcanzaban a imaginar. Nació en 1642, en medio de una tormenta furiosa, tan pequeño y tan débil que nadie pensó que sobreviviría. Pero lo hizo, y esa supervivencia marcó su destino. Creció convencido de que había sido elegido para algo inmenso, algo único. En su juventud, era retraído, silencioso, pero sus cuadernos estaban llenos de experimentos extraños.
Newton miraba fijamente al sol hasta dañar su visión. Se introducía agujas bajo el ojo para intentar comprender cómo funcionaba la luz. Su curiosidad estaba tan cerca del límite de la locura como de la genialidad. Cuando la peste azotó Cambridge en 1665, Newton se retiró al campo, aislado, solo, y ahí cambió para siempre la historia. Desarrolló el cálculo, la óptica y los fundamentos de la gravitación universal, tres pilares nacidos en soledad absoluta. Pero Newton no era un filósofo tranquilo. Era paranoico, propenso a la ira, rencoroso hasta el extremo. Sus rivalidades eran personales, y cuando más adelante ganó poder, borró rastros de aquellos que consideraba enemigos. Incluso eliminó el único retrato conocido de Hooke de los archivos de la Royal Society. Una venganza silenciosa pero brutal. No se detuvo ahí. Persiguió falsificadores con una frialdad implacable. Muchos terminaron en la horca gracias a él. Newton era un hombre de ciencia, pero también era un ejecutor metódico. Su mente no descansaba. Durante décadas se obsesionó con la alquimia, convencido de que en los metales y símbolos antiguos había secretos ocultos del universo. Para los demás era locura, para él era revelación. Y a pesar de toda su gloria intelectual, Newton vivió y murió solo, sin una pareja, sin amigos íntimos. Su genio cambió nuestra visión del mundo, pero ese mismo genio lo aisló del mundo humano. Sin embargo, su visión no sería la última palabra. Al otro lado del canal, en París, una dinastía entera de astrónomos se preparaba para desafiarlo, los Cassini, y la forma de la Tierra sería el campo de batalla. Lo que estaba por venir sería ciencia, sí, pero también orgullo nacional, honor familiar y una guerra fría del intelecto. En París, la familia Cassini dominaba el mundo de la astronomía. Durante generaciones habían trazado los cielos con una precisión obsesiva. Pero a comienzos del siglo XVIII, su mirada se desplazó hacia una nueva meta: determinar la verdadera forma de la Tierra. Los Cassini estaban convencidos de que el planeta era alargado en los polos, como un huevo estirado. Newton, desde Inglaterra, afirmaba lo contrario. La Tierra estaba achatada, abultada en el ecuador. No era solo una diferencia de opinión, era un choque de visiones que pronto escalaría a niveles nacionales. La ciencia dejó de ser una simple búsqueda de verdad. Francia y Gran Bretaña, rivales históricos, comenzaron a pelear esta batalla como si se tratara de política, prestigio y poder global. Cada argumento científico era también un acto de orgullo patriótico. Para demostrar su postura, los Cassini impulsaron dos expediciones extremas, una al Ártico, entre hielos interminables, y otra a Sudamérica, hacia las alturas salvajes de los Andes. Una doble apuesta peligrosa que pondría a prueba no solo las ideas, sino a los hombres que las defendían. En 1736, la misión hacia Laponia comenzó. Hombres arrastrando telescopios gigantes por nieve profunda, bajo cielos iluminados por auroras, hambre, frío, oscuridad, todo para obtener mediciones impecables. Mientras tanto, en Sudamérica, la otra expedición se abría paso entre selvas densas y volcanes imponentes. La enfermedad, la desesperación y los conflictos internos desgarraron al equipo. Amigos de años se volvieron enemigos. La ciencia se transformó en un infierno emocional. Finalmente, los datos llegaron desde ambos extremos del mundo, y el resultado era imposible de negar. Newton tenía razón. La Tierra estaba achatada en los polos. La derrota de la dinastía Cassini era total. Pero la familia no se rindió silenciosamente. Acusaron errores, hicieron insinuaciones de fraude y lanzaron ataques contra quienes habían demostrado su equivocación. Lo que había empezado como una búsqueda científica terminó convertido en una guerra personal. Y sin embargo, al final, Francia aceptó la verdad universal, y ese momento marcó algo más profundo, el fin de la era donde una sola familia podía dominar la astronomía mundial. El futuro de la ciencia sería internacional, colaborativo y riguroso hasta el extremo, pero la historia no terminaba allí, porque al otro lado del océano, dos hombres ingleses estaban por crear una línea que dividiría a un continente entero, una línea que pasaría a la historia con su nombre, y que cambiaría el destino de las Américas. La línea Mason-Dixon estaba a punto de nacer. En 1750, dos ingleses emprendieron una misión destinada a volverse legendaria, Charles Mason y Jeremiah Dixon.
Su tarea era medir una línea sobre las colonias americanas, pero no trazando rutas de explorador, sino guiándose por las estrellas mismas. Ellos no eran simples agrimensores, eran astrónomos, matemáticos, aventureros y portadores de una precisión científica inédita en el Nuevo Mundo. Su misión surgió de un conflicto largo y amargo, una disputa fronteriza entre Pensilvania y Maryland. Décadas de peleas, amenazas y pleitos legales. Los hombres que habían fallado antes que ellos usaban aproximaciones. Mason y Dixon usarían ciencia en su versión más pura. El territorio que enfrentaron era brutal. Bosques interminables, montañas que parecían no acabar nunca, ríos salvajes que cortaban el avance como cuchillos. Día tras día lucharon contra la naturaleza, cargando pesados instrumentos de bronce, calculando ángulos, midiendo latitudes. Cada medida requería esfuerzo físico y concentración absoluta. Pero por las noches, el cielo era su mapa perfecto. Las constelaciones eran hitos fieles cuando la Tierra no lo era. Bajo ese manto estelar, avanzaban centímetro a centímetro, contra el tiempo, contra el cansancio y contra el error. El trabajo se volvió un ritual agotador, casi monástico, y aún así, no fue solamente la geografía lo que los puso a prueba. Hubo conflictos con colonos que desconfiaban, rivales que atacaban su credibilidad, animales salvajes, tensiones culturales en un territorio que todavía era frontera cruda. Pero a pesar de todo, Mason y Dixon no se rompieron. Su alianza profesional se fortaleció con cada obstáculo. En 1752, tras años de mediciones implacables, terminaron la línea. Era recta, precisa, casi imposible de creer para su época. Esa frontera terminaría siendo conocida como la Mason-Dixon Line, un símbolo de disciplina, exactitud científica y del poder de la razón frente al caos. Con el tiempo, esa línea cargó significados que Mason y Dixon jamás pudieron anticipar. Separó territorios, separó pueblos y se convirtió en un eje histórico inevitable de la identidad norteamericana. Su impacto trascendió su propósito original, pero mientras ellos daban forma a esa frontera con estrellas y geometría, en Inglaterra ya se preparaba un experimento todavía más ambicioso, uno que no buscaba medir distancias, sino algo mucho más profundo. El próximo capítulo revelará el intento de pesar el planeta entero, una nueva etapa extrema del sueño humano de comprender la Tierra. En 1774, el astrónomo real de Gran Bretaña, Neville Maskelyne, enfrentó un desafío que parecía imposible: medir la masa de la Tierra, no su tamaño, no su forma, sino cuánto pesa realmente nuestro planeta. Y la respuesta, pensaba Maskelyne, estaba escondida en una montaña de Escocia llamada Schiehallion. Su perfil casi perfecto, simétrico, puntiagudo, era el laboratorio natural ideal. La idea era tan audaz como elegante: medir la diminuta desviación de una plomada causada por la gravedad propia de la montaña. Si podía calcular cuánto tiraba esa montaña, podría calcular por extensión cuánto tiraba la Tierra entera. Eran matemáticas puras, convertidas en física real. Pero el terreno fue un infierno. Las tierras altas escocesas eran feroces, viento helado que cortaba como vidrio, lluvias repentinas que transformaban el suelo en barro espeso, rocas traicioneras y frío que traspasaba capas de lana gruesa. Sin embargo, Maskelyne no retrocedió. Su obsesión era más fuerte que el clima. Durante meses midió, trianguló, corrigió y volvió a medir, obsesivamente. Cada mínimo temblor de la línea, cada ángulo microscópico era anotado con precisión quirúrgica. La montaña era un enigma pétreo y él estaba decidido a descifrarlo. Noche tras noche, su equipo traducía la sutil fuerza de la gravedad en números. Cuando finalmente terminó las ecuaciones, el resultado fue revolucionario. La Tierra tenía una densidad alrededor de 5 veces la del agua. Por primera vez en la historia, el planeta dejó de ser solo forma, mapa o idea abstracta y comenzó a tener identidad física real. El experimento Schiehallion encendió una nueva era, inspiró a jóvenes científicos, creó un estándar experimental global y demostró que lo imposible podía medirse. El mundo era pesado, real, cuantificable. Y si se podía medir la Tierra, tal vez se podía medir el universo entero.
Pero este no era el final. Porque mientras Maskelyne abría una puerta gigantesca, otro hombre, un genio aún más solitario, aún más extraño, estaba a punto de llevar esta obsesión al límite definitivo. Ese hombre sería Henry Cavendish. En 1797, el científico inglés Henry Cavendish inició uno de los experimentos más extraordinarios de la historia humana. Mientras el mundo debatía teorías, exploraba fronteras y perseguía descubrimientos, Cavendish tomó un camino distinto. Quería medir la masa de la Tierra misma, no estimarla, no aproximarla, medirla con precisión. Su instrumento era casi absurdo en su sencillez. Una balanza de torsión, dos pequeñas esferas de plomo suspendidas de un fino hilo, y dos esferas mucho más grandes colocadas cerca de ellas. Entre esos objetos existía una fuerza casi imperceptible, una atracción minúscula, pero si podía medirla, podría calcular la masa del planeta entero. Cavendish trabajó en completa soledad. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses silenciosos. Mientras Londres rugía afuera, carretas, mercados, conversaciones, escándalos, dentro del pequeño laboratorio solo existía el sonido delicado del experimento y el rasgueo preciso de una pluma sobre papel. Cuando finalmente llegó al resultado, fue una revelación. Midiendo la atracción entre simples esferas de plomo, Cavendish pudo calcular la densidad del planeta, y con ello, su masa total. Por primera vez en la historia, un ser humano había pesado la Tierra. Era el punto culminante de siglos de obsesión humana por comprender el mundo en que vivimos. Cavendish determinó que la Tierra era aproximadamente 5 veces y media más densa que el agua. Confirmó la visión de Newton, dio fundamento a la física moderna, y sin embargo, él mismo permaneció casi invisible ante el mundo. No buscó fama, no buscó reconocimiento. Su vida siguió en sombras. El experimento era frágil, delicadísimo. Un error mínimo podía destruir semanas enteras de trabajo, pero Cavendish lo soportó todo. La tensión, la incertidumbre, la soledad. Y en esa soledad completó el sueño que comenzó con observaciones de sombras en Egipto, desde Eratóstenes hasta Newton, hasta Maskelyne. Todo ese recorrido histórico convergió en un cuarto silencioso donde el planeta finalmente fue medido. Cavendish cambió la ciencia para siempre, pero él se alejó todavía más del mundo. Fue el hombre que pesó la Tierra y que vivió para siempre fuera del centro de ella. La obsesión humana había llegado a su clímax, medir lo inmedible, y sin embargo, todavía quedaba una pregunta eterna flotando en el aire. Si pudimos medir el mundo entero, ¿qué otros secretos del universo están esperando ser revelados? Y así, querido oyente, termina la historia de hoy. Pero recuerda, el viaje de las grandes mentes nunca se detiene. Así que sigue explorando, sigue cuestionando, y nos vemos en el próximo capítulo del Rito Histórico. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta pronto.